Estoy un poco mal de la gripe, pero aquí estamos. Así que si escuchan que grito, es porque me gusta gritar, no por la gripe. ¿Verdad? Voy a pedirle que cierre sus ojos. Esto no vale nada sin la presencia de Dios. Así que cerremos nuestros ojos y te invitamos, Espíritu Santo. Este es tu lugar. Esta es tu gente, este es tu pueblo, somos tus ovejas, Señor. Queremos escucharte, queremos abrir nuestro corazón para que traiga, Señor, palabra fresca, para que traiga semilla que dé fruto, Señor, dentro de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, te damos el control y te pedimos, Espíritu Santo, que fluyas como solo tú lo sabes hacer, con poder. Tenemos altas expectativas de esta noche, Señor, y te pedimos que nos hables para que cosas maravillosas, Señor, vengan y sucedan en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos únicamente un mensajito ahí. Tenemos únicamente espacio para 4 lugares o 4 carros acá adentro del centro comercial y tenemos más de esa cantidad de carros. Entonces la administración nos está pidiendo que los que tienen parqueados los vehículos acá adentro, que por favor lo muevan al parqueo que está aquí atrás, y ahí hay una puerta donde pueden volver a la iglesia. Les vamos a agradecer si lo pueden hacer. Bueno, vamos a comenzar. Estaba escuchando una situación que le estaba pasando a una persona que conocida, y bueno, luego salí a caminar y me ponía a orar a Dios, preguntándole cosas, ¿verdad? Yo soy como loquito, entonces le empiezo a preguntar cosas, y una de mis preguntas era, ¿qué hace uno en estas circunstancias? Y el Señor ponía dos versículos en mi corazón, y la verdad es que era un poco complicado amarrar los 2 versículos. Uno era que Él está cerca, ¿verdad? Es el Salmo 34:18 y lo vamos a estar estudiando. Pero el otro era que Él es el alfa y la omega, y yo cómo uno eso, ¿verdad? Y cómo conecta esta cosa. Y entonces, pero una y otra cosa me llevaba otra vez a refrescarme esos 2 versículos. Entonces, de ahí nace el mensaje de hoy, que se llama Dios siempre está al alcance. Y yo quiero comenzar leyéndole Apocalipsis 22:13. Dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Eso también lo dice Apocalipsis 1:8 y lo dice Isaías 44:6. Eso, entre otras palabras, significa que desde el Génesis hasta el último punto de la parte de la Biblia, Él es el contenido de la Biblia y mucho más, porque esa es su verdad, pero Él es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces, alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Alfa significa el inicio de todo, el número 1, el génesis de las cosas. Omega significa el fin, la culminación o la consumación de todas ellas, es decir, el punto de llegada. Entonces, imagínense una línea de tiempo infinito en ambas direcciones, hacia el pasado y hacia el futuro. Una línea de tiempo, ¿verdad? Donde todo comenzó y donde todo va a terminar. Pero como es una línea de tiempo infinito, en un extremo está el alfa, el principio absoluto de todo, cuando todo comenzó. Aquí es donde Dios existe, pero Él existe como el creador de las cosas, como el origen de todo. Y en el otro extremo está el omega, que representa el final absoluto de las cosas. Él sigue siendo el punto de llegada que perdura en la eternidad. Y si nos vamos a la Biblia empieza diciendo, en el Génesis comienza diciendo que en el principio Dios encontró un caos y puso orden. Le dio forma a lo que no lo tenía.
Llenó el espacio de aquello que estaba vacío. Creó los cielos y la tierra, las estrellas, el mar, las aves y todo lo que existe, y así sucesivamente hasta terminar la creación perfecta. Y eso lo define a Él como el creador, el que formó absolutamente todo, alfa y omega. Nadie fue antes que Él y nadie vendrá después de Él. Es absoluto. Y eso es importante saberlo. Dice, no hay nada antes ni después del Señor, sino que también no hay origen y consumación sin Él. Él contiene todo. Lo que está entre uno y el otro punto, entre un extremo y el otro, Dios tiene el control de cada secuencia, de cada punto. Él está en cada lugar. Él está presente en cada uno o en todo ese recorrido. Entonces hay dos conceptos aquí, ¿verdad? Uno es que Él es el origen de todo y el ser humano ha querido estudiar de dónde salió el origen de las cosas. Y entonces ahí podríamos mencionar que la teoría más famosa es la teoría del Big Bang, ¿verdad? O la que más relevancia ha tomado con los científicos. Pero se cae cuando nos hacemos la pregunta de, entonces, ¿quién originó el Big Bang? O nos vamos a hacer otra pregunta y decimos, bueno, el Big Bang originó la creación, ¿y quién le dio vida al hombre? También fue que chocaron las cosas ahí en el aire y entonces apareció un hombre. No, ¿verdad? Ahí se cae la teoría. Pero la Biblia dice que todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Absolutamente todo, nada se queda fuera. Dios no nos deja dudas, dejándonos claros que Él es el creador de las cosas, de todo lo que existe y que son para Él, para adorarlo, para alabarlo. Hay un momento en el que Jesús entra a Jerusalén en el burrito. Si alguien ha leído la Biblia en esa parte, y cuando lo estaban adorando diciendo gloria en las alturas, los fariseos empezaron a criticar a Jesús y Jesús le respondió de la siguiente manera: si ellos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Eso es poderoso, ¿me entiende? Eso significa que la naturaleza adora a su creador, alaba a su creador. Pero la Biblia no solo describe a Dios como el creador de las cosas, sino también como el creador del hombre. Dios sigue siendo el origen y el principio de las cosas. Él habló y todo fue hecho por su voz. Todo obedeció al sonido de su voz. Algo sucede cuando Dios habla. Por eso es tan importante buscar que Él nos hable. Por eso es tan importante buscar escuchar su voz. Porque Él habla y las cosas suceden. ¿Y cómo sabemos que Dios fue el que creó al hombre? Le voy a dar un ejemplo. Salmo 139:13 es el salmista diciendo: tú creaste mis entrañas, mis entrañas. Me formaste, ¿dónde? En el vientre de mi madre. Y lo mismo le dijo Jeremías, por ejemplo. Me has escogido desde el vientre de mi madre, dijo Jeremías. Eso quiere decir que el que le da vida a la humanidad, al hombre, a la mujer, es Dios. Entonces yo quiero mencionarle algunos ejemplos de por qué Él es el origen. Cuando no había ser humano, el Señor preparó como buen padre el jardín del Edén, y ahí puso a Adán y a Eva. Él fue el que les dio vida, Él fue el que los puso ahí. Él fue el origen de eso. Luego pecaron y todo comenzó a ir mal. Pero más adelante, cuando el Señor necesitaba o cuando el Señor quería crear su pueblo, Él escogió a Abraham, donde quiera que estaba, lo sacó de esa tierra y le dijo: de ti voy a hacer una descendencia. Y no solo eso, sino que a la edad de 100 años le dio un hijo para crear esa descendencia.
Cuando el pueblo de Israel iba a tener 7 años de sequía, al Señor se le ocurrió escoger a José dentro de un montón de hermanos, mandarlo preso o esclavo, estando en una cárcel, y lo puso a la par de Potifar para gobernar durante esos 7 años, porque a él le plació crear un líder que iba a sostener su pueblo durante 7 años. Y cuando Dios quería sacar a su pueblo de la esclavitud, buscó un fugitivo que era Moisés, lo llamó, lo escogió y lo envió para dirigir a su pueblo en medio del desierto. Ese es nuestro Dios, Él es el origen de todo lo que sucede. Cuando el pueblo de Israel necesitaba un profeta, el Señor respondió la oración de Ana, una mujer estéril, dándole vida al que vendría a ser el profeta de Israel. Cuando Israel más necesitaba un profeta, porque había escasez de la palabra, dice. Ese es Dios, escogiéndonos desde el vientre de nuestra madre. Y cuando el pueblo no tenía alimento en medio del desierto, el Señor hizo llover maná para alimentar a su pueblo. No necesitamos que las cosas existan, vean, para creer que Él lo puede hacer posible. No necesitamos tenerlo enfrente a nuestros ojos para creer que Él es el creador de todo lo que existe y lo que no existe, porque Él tiene el poder de crearlo. Él es el alfa. Cuando el pueblo estaba con Jesús y no había alimento, Él creó el alimento y multiplicó los peces y los panes. Así de sencillo. Y Él sigue siendo una y otra vez el alfa de nuestra vida hasta el día de hoy. Pero Él también es la omega. Él es el fin y la consumación de todo. Dios decide cuándo terminan las cosas. Como cuando el Señor escogió a Noé y le dijo, construya un arca, y todos pensaron que estaba loco. Y le dio las medidas y todo. Pero el Señor iba a hacer un nuevo comienzo de una nueva generación. Y después vino el diluvio. Dios estaba creando una nueva generación a través de Noé. Cuando el Señor quería destruir una generación como lo hizo con Sodoma y con Gomorra, también. Él puso punto y aparte a Sodoma y Gomorra porque era una generación que se había desviado o lo había desagradado o se había depravado, como usted quiera llamarlo. Él es la omega. Él es el que pone el punto y aparte de todo lo que sucede alrededor de nuestra vida. Ese Dios todopoderoso fue el que había escogido a Moisés y también fue el que decidió que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Y le dijo, hasta aquí llega Moisés. Escoge quién continúa. Y ahí es donde toman a Josué como líder para entrar a conquistar la tierra prometida. Él es la omega. Y lo mismo hizo con Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Cuando a Dios dijo, me desobedeciste, lo quitó como rey y puso a David. Él decide cuándo termina el capítulo de una lección o de nuestra propia vida. Él es la omega. Dios es quien dicta el fin de las cosas. Es el mismo que decidió que después de 3 días, 4 días, que Lázaro estaba muerto y estaba metido en una tumba, le dijo, levántate, porque Él es la resurrección y la vida. Es una muestra de que Él sigue siendo la omega. Él es el que determina el último momento, la consumación de las cosas. Es quien escribe y detalla cuál es el último punto y aparte de nuestro último capítulo aquí en la tierra. Ese Dios alfa y omega decidió cuándo darnos vida, pero también decidió cuándo será el último minuto de cada uno de nosotros.
Entonces, si en esa línea del tiempo Él es el que gobierna, si Él es el alfa, si Él es la omega, ¿por qué cuando estamos destruidos, desahuciados, abandonados, deprimidos, angustiados, abatidos, se nos olvida que Dios es quien tiene la última palabra? ¿No es cierto? Normalmente cuando las cosas van mal, es cuando más viene el mensaje a nuestra mente de que Dios está lejos. Y nos pasa a todos. Y lo peor es que sentimos que nos abandonó muchas veces y que está lejos. No sé dónde está Dios, pero ahora que me está pasando esto, ahora que lo necesito, no lo siento. ¿A usted le ha pasado eso o solo a mí? Entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando sufro? ¿Dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo de verdad? No cuando me duele la cabeza, no cuando me tropecé en la esquina de la cama. No, cuando tenemos un problema serio, ¿dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? Pero lo que sucede es que una de las cosas que nos pasa es que cuando las cosas van bien, nosotros nos alejamos de Dios. Pero cuando las cosas van mal, queremos que Él esté cerca. Queremos que Él esté listo para responder mi llamado de auxilio. Pero no hacemos lo mismo cuando las cosas van bien. Muchas veces lo primero que hacemos cuando las cosas van bien es que empezamos a alejarnos. Entonces la prioridad es disfrutar porque me está yendo bien. Entonces me voy alejando sin quererlo, pero entonces voy aquí, voy allá, salgo para acá, voy a la playa, voy donde los amigos, lo que sea. Pero entonces la prioridad va cambiando poco a poco y entonces nos vamos alejando de Dios. Pero por el contrario, queremos que cuando las cosas van mal, Él esté atento a mi llamada de auxilio. Pero la verdad es que Dios siempre ha sido un Dios cercano. Él siempre ha sido un Dios cercano. Él no creó la humanidad, Él no creó la generación, Él no creó todo para alejarse después y vernos desde lejos. Él no hizo eso. Él no es un Dios que nos envió de carnada a este mundo y si me necesitan me mandan un WhatsAppazo, ¿verdad? Ahí a ver a cuántos demonios usted se enfrenta y ahí les da por todo, ¿verdad? Y si tienen necesidad me llaman. No. Ese no es Dios. Él no solo nos creó. Cuando el pecado entró, envió a su propio Hijo a salvarnos. Y cuando su Hijo murió y resucitó y regresó al trono, se encargó de dejar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para mantener una relación íntima con sus hijos. No es un Dios que está lejos, es un Dios que está al alcance. Está tan al alcance que es íntimo. Está tan al alcance que está dentro de nosotros. Y muchas veces eso se nos olvida. ¿Y sabe por qué Dios dejó a su Espíritu Santo para estar ahí al alcance? Para que el reino de los cielos estuviera cerca. El reino de los cielos no es algo que está hasta allá, como que estuviéramos en un aparato de esos que... Y a veces vemos así a Dios, ¿verdad? Y está por allá al puntito. Pero déjeme ponerle un ejemplo.
Los discípulos, eso no está ahí, pero está en Marcos 4, 37 al 39, está la historia de los discípulos en la barca. Y se viene la tormenta, ¿verdad? Se desató la tormenta y las olas azotaban fuertemente. Imagínense esa escena. Y la barca se empezó a mover tanto que comenzó a hundirse. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos que comenzamos a hundirnos? ¿Cuántas veces las circunstancias en nuestra vida no nos dicen que nos estamos hundiendo? Hay veces que sentimos que estamos hasta tragando agua ya, ahogándonos. Y los discípulos estaban en esa circunstancia. Y usted dice, pero ¿cómo será eso? Eso es como, por ejemplo, cuando la esposa lo sorprende, usted no lo esperaba y le dice, me quiero divorciar. Uy, papá. Eso es como cuando el médico lo sienta a uno y le dice, tiene cáncer. Ahí sentimos que nos hundimos. Eso es como, por ejemplo, cuando no lo esperabas, llevas mucho tiempo y te dicen, muchas gracias por sus servicios. Está despedido. Ahí es donde empezamos a ver que el agua se empieza a meter y que nadie lo puede detener. Entonces es cuando miramos que nos estamos hundiendo y ahí hay que hacer algo. Entonces nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y los discípulos le hacían la pregunta a Jesús, porque Jesús iba en la barca que se estaba hundiendo. Aunque usted no lo crea, yo no sé si el agua ya le había llegado a los pies a Jesús, pero se estaban hundiendo. Y los discípulos le dicen, no te importa que nos ahoguemos. Mire cómo le hablaron al maestro, ¿verdad? O sea, es que hay veces que se nos pierde la educación, ¿verdad? Era Jesús, era el Mesías, el enviado de Dios, y le estaban diciendo, no te importa que nos ahoguemos. Le estaban levantando la voz al Señor, ¿verdad? Pero mire, Jesús lo sabe todo. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Durmiendo. Jesús estaba durmiendo en esa barca que se estaba moviendo para todos lados, que el agua se estaba metiendo, y dice que Jesús estaba descansando, porque había tenido una jornada de milagros y señales, y Jesús estaba durmiendo. ¿Qué diferencia en la misma escena de Jesús y los discípulos? Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y Jesús lo regañó, pero después dice, reprendió el viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. Imagínense qué poder. O sea, si esa no es una descripción clara de quién es el creador de todo lo que existe, no sé qué más puede ser, pero que Él se levante y que le diga, shh, y todo se calmó. Y todo se tranquilizó otra vez. ¡Wow! ¿Sabe qué pasa? La clave está en buscarlo. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Interrumpir el sueño de Jesús. Buscarlo. Aquí está el maestro. Él sabe qué hacer y yo no sé qué hacer. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es alejarnos o reclamar o quejarnos en lugar de buscar a Jesús. En lugar de decirle, nos estamos ahogando, haz algo, Señor, porque te necesito, aquí estoy, no sé qué hacer, no sé para dónde tengo que agarrar, pero te necesito, Señor. Ellos no se tiraron porque sabían que iban a perecer. Ellos se voltearon y buscaron a Jesús, lo interrumpieron, llamaron su atención. De una u otra manera, ellos buscaron cómo llamar la atención del maestro para que él dijera, silencio, cálmate. Dios, te necesito,
Hazme sentir que estás cerca, Señor. Él es un Dios que siempre ha estado cerca, siempre. En el jardín del Edén fue Él el que preparó el jardín y era Él mismo el que hablaba con Adán y con Eva. Ese es un gran privilegio. O sea, imagínense que Dios lo despierta y empieza a hablar con usted. Yo no sé ni qué haría, pues. ¿Verdad? Pero Dios hacía eso con Adán y Eva en el jardín del Edén. En el desierto, mire, Él se mostraba delante de su pueblo durante el día en forma de nube. ¿Sabe para qué? Para darles sombra porque iban en el desierto, para que el sol no quemara a su pueblo. Y durante la noche Él se mostraba como columna de fuego para darles calor, porque en el desierto o hace frío o hace calor. Y Él no solo se mostraba delante de ellos en forma de nube o en forma de columna de fuego, sino que se encargaba de que supieran que Él estaba ahí, que estuviera como cerca. Y cuando formaron un campamento en medio de las 12 tribus de Israel, Él diseñó cada detalle del tabernáculo. ¿Sabe qué? Para habitar en medio de su pueblo. Ahí estaba el tabernáculo de la presencia de Dios, diciendo: yo soy el Dios de ustedes. Así como el Espíritu Santo está hoy dentro de nuestro corazón. Él siempre ha sido un Dios que está cerca. Isaías 41:10 dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo no sé si usted se había detenido en esa palabra, pero dice: yo estoy contigo. No solo cuando las cosas van mal, no solo cuando las cosas van bien, no cuando van medio, no, yo estoy contigo. Él está afirmando que está ahí para nosotros, al alcance, cerquita. Es una promesa. Él prometió estar cerca. Y se lo repito porque muchas veces se nos olvida que Dios no es un Dios que está lejos, Él está cerca de nosotros. Mateo 28, del 19 al 20, es la gran comisión. Y miren lo que dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Pero termina diciendo lo siguiente: y les aseguro, mire cómo está escrito, mire la revelación del Espíritu Santo, y les aseguro que estaré con ustedes, ¿cuándo? Siempre. Repita eso conmigo: siempre. Les aseguro que estaré con ustedes siempre. Y lo termina afirmando. Dice: hasta el fin del mundo. Por si no nos basta la palabra siempre, dice hasta el último día. Y a veces esa parte ya no la leemos. Yo le digo una cosa: esa es más relevante que la anterior. Porque si Él no está con nosotros, de nada sirve lo que hacemos. Pero si Él está con nosotros, todo es relevante, todo es importante. Él siempre ha sido un Dios que está cerca de nosotros. Entonces, ¿por qué sentimos que Dios se ha alejado? ¿Por qué muchas veces sentimos que Dios se ha alejado? Y el Salmo 34:18 dice lo siguiente, dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este es el segundo versículo.
El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Un corazón puede estar herido, esto es muy importante, un corazón puede estar herido, dañado, angustiado, pero no necesariamente quebrantado. Son dos cosas diferentes. Que yo esté herido no quiere decir que estoy quebrantado. Puedo estar herido y puedo estar orgulloso, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo sentimos que Dios no está cerca? Porque eso significa que mi corazón no está quebrantado. ¿Cuándo sentimos que Dios no está cerca? Primera cosa, cuando creo que soy autosuficiente. Alguien que considera que no necesita de alguien más. Alguien que no pide ayuda y por consecuencia eso nos lleva a la arrogancia, no a rendirnos delante de Dios. Muchas veces por eso es que buscamos a Dios hasta cuando ya tenemos el agua al cuello, hasta cuando la barca ya se le está metiendo el agua, porque queremos resolver todo con nuestra capacidad, con los dones que Él mismo me ha dado. ¿Qué otra cosa hace que yo sienta que Dios está lejos? Cuando me siento indigno de Él. Yo no soy digno porque yo creo que soy digno. Yo soy digno por gracia. Yo soy hijo por gracia. Yo merezco porque Él pagó el precio. Entonces yo soy digno de ser llamado hijo de Dios porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y me dijo: tú eres mi hijo. Yo te salvé, yo te rescaté, yo te sano, yo te libro, yo te protejo. Eso lo dice Dios para nosotros. Y cuando usted se lo apropia, usted pasa a creer que usted es digno. Porque nosotros no tenemos cómo pagar ese precio. Pero muchas veces pecamos de falsa humildad. Otras veces se apodera de nosotros el espíritu de conmiseración y entonces pobrecito yo y pobrecito yo y pobrecito yo, y entonces dejo de recibir. Porque creo que no merezco, ¿verdad? Entonces siento que Dios está lejos. ¿En qué otras circunstancias siento que Dios está lejos? Cuando creo que está cerca si me porto bien, pero está lejos si me porto mal. Y Dios no depende de nosotros. Él es demasiado poderoso como para depender de bueno, te portaste bien, te portaste mal, y si llego, mañana no llego. No. La cosa no es así, ¿verdad? La cosa no es así. Un atributo de Dios es que Él es omnipresente. Eso significa que Dios está presente en todo lugar. Entonces eso quiere decir que Él está donde cuando yo lo busco, ahí, donde yo esté metido, donde yo esté hundido, donde yo esté encerrado, donde yo esté deprimido, donde sea, ahí está el Dios Todopoderoso. No está lejos. ¿En qué otra circunstancia creo que Dios está lejos? Cuando depende de mis sentidos. Y no sé si le ha pasado, pero a veces sentimos que Él está cerca si lo siento, pero está lejos si no lo siento. Es que no siento, decimos, ¿verdad? O sea, no siento que me conecto, ¿verdad? O sea, como que se me fue la luz interior, ¿verdad? A veces una alabanza, dos alabanzas, y entonces decimos, es que siento que no me conecto. Y entonces, Dios no depende de eso. Imagínense que Dios dependiera de eso. Cuando Él hizo la creación, por favor, ¿me entiende? No es que Dios se aleje si yo no lo siento y está cerca si yo lo siento. Él sigue siendo todopoderoso. Entonces, ¿cuál es el error en el que caemos? El error en el que caemos es poner nuestra esperanza en lo que vemos y en lo que sentimos. Y nos pasa a todos, no es que le esté apuntando a alguien aquí, no, es que nos pasa a todos. Y la Biblia nos derriba los argumentos así de manera
con todo, ¿verdad? La Biblia dice, y nos exhorta, pero dice que debemos creer en lo que aún no vemos. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. No caminamos por vista, sino por fe, dice la Biblia. Entonces no es que si siento, si veo, si creo que me porté bien o me porté mal. No, no, no. Yo tengo la convicción de que Él es Dios, de que Él está ahí, de que yo le hablo y Él me escucha, de que yo abro mi boca, lo invoco y su oído está atento a mi llamado, porque Él es Padre. Él es Padre. Pero muchas veces lo que decimos es, o lo que nos dicen es, ¿para qué busco a Dios? Ya se pasará solo. Cuando tenemos problemas de todo tipo, pero muchas veces caemos en eso y decimos, no es tan seria la cosa, ¿verdad? Entonces, ya se va a pasar. Que se pase solito, ¿verdad? Ya se le va a pasar el enojo. Otras veces se nos enseña que el tiempo lo cura todo. Las heridas, las ofensas y los pecados. Dale tiempo al tiempo, le dicen a uno, ¿no? Con el tiempo lo superarás. Si fuera cierto, mire, los psicólogos no tendrían pacientes. Y son de los que más pacientes tienen en estos días. Y más después de la pandemia, ¿verdad? Pero leí lo siguiente: creer que el tiempo lo cura todo creará resignación en nosotros y con ello la apatía y la vulnerabilidad, que finalmente nos conducirá a la victimización, por no sacar eso que guardamos, por creer que el tiempo va a sustituir a Dios. Dejar las cosas en las manos del tiempo puede generar resentimiento y rechazo, y nos conduce a la pasividad y esta a la falta de perdón. Y ambas se vuelven carnada para el enemigo. Dejar las cosas al tiempo nos vuelve presa fácil. El tiempo solo intensifica y empeora las heridas. No las cura, no las sana. Entonces yo quiero regresar al Salmo 34:18, que dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y nos faltan 3 horas, entonces 3 señales de un corazón quebrantado. 1 hora por cada punto. Tome su lugar, hay café suficiente, hay pan. Duérmase si quiere, el Espíritu Santo lo va a despertar. No, rapidito, pero hay 3 cosas que muestran un corazón quebrantado. Y voy rápidamente, pero un corazón quebrantado es un corazón que busca, que cree y confía en Dios. Y entonces me hacía la pregunta, ¿qué es quebrantamiento? Porque no he entendido. Así le decía yo a Dios, no entiendo. No entiendo, porque yo pensaba que un corazón dolido y que hablaba con Él era suficiente, ¿verdad? Pero mire la definición de quebrantamiento que encontré. Dice, quebrantamiento es el estado de arrepentimiento, humildad y reconocimiento de la necesidad de Dios en la vida de una persona. Un corazón está quebrantado cuando pasan 3 cosas. 1, muestra un arrepentimiento sincero. Y ese es el primer punto. Comienza con un sentido profundo de reconocer
y arrepentirse por los pecados y errores cometidos, buscando cambiar y enmendar el error. Dios está cerca cuando encuentra a alguien que le dice: aquí estoy, Señor, perdóname, perdóname, te volví a fallar, volví a pecar, volví a caer, me volví a hundir, Señor, volví a darle clic donde no debía, volví a ver lo que no tenía que ver, volví a levantar la voz y prometí no hacerlo. Señor, aquí estoy, aquí estoy. Un corazón humilde. ¿Y sabe qué dice el Salmo 51:17? Dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Mire qué precioso. O sea, cuando nosotros somos humildes, nos arrepentimos y le decimos: Señor, te volví a fallar, te pido que me limpies, te pido que me perdones, dame fuerzas para levantarme una vez más, para intentarlo otra vez. Dale fuerzas a mis piernas para pegar un pasito más, Señor, para intentarlo de nuevo. Y dice que Dios no desprecia un corazón arrepentido. Pero un corazón arrepentido no es el que quiere dejar de hacer lo mismo, es que quiere hacerlo de manera diferente. Es metanoia, es un cambio, es buscar, ¿verdad? No al grupo metanoia, ¿verdad? No, también porque ellos son los discípulos del Señor. Es querer hacer las cosas de manera diferente, como le agradan a Dios. Es cambiar nuestra cosmovisión y adoptar la cosmovisión del reino. Y Dios no desprecia al corazón quebrantado y arrepentido, dice. Pero ¿qué hace Dios con un corazón arrepentido? Mire, porque algo tiene que hacer el Señor cuando nosotros llegamos con un corazón así fracturado, lastimado, herido. Y encontré el Salmo 147:3, cortito pero esencial, profundo. Y dice: Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. No nos puede pasar nada más hermoso en esta vida que sea el mismo Dios el que cura nuestras heridas, el que sana nuestras heridas, el que venda nuestro corazón, el que te abraza, el que te apapacha, el que te dice te amo, el que sale por esa ovejita que se perdió, la busca, la encuentra, la rescata de donde quiera que esté hundida, la toma en sus brazos, la carga en sus hombros y la regresa al redil. No hay nada más hermoso que saber que Él, buen pastor, cura las heridas de sus ovejas, que Él te busca y te encuentra. No te le vas a poder perder, no te le vas a poder esconder, te va a encontrar donde quiera que estés. Porque Él es un Dios que está cerca. Y el punto número 2 es que un corazón es quebrantado cuando muestra una actitud de humildad. Una persona quebrantada suele mostrar una actitud de humildad porque reconoce su dependencia de Dios y su necesidad de ayuda espiritual. Y eso implica abandonar la arrogancia y la autosuficiencia. Y eso es muy fácil de entender. Nosotros dependemos para todo de Dios. Así como un bebé depende de sus papás, así nosotros dependemos de Dios. Y eso es humildad. Cuando nosotros reconocemos que le necesitamos a Él. No porque estoy en un clavo. Yo lo necesito a Él porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Dios, porque Él es el Rey, porque Él es mi papá. Yo siempre lo voy a necesitar. Humildad es acercarse y decirle: yo reconozco que tú
eres mi Señor, que tú estás por encima de todas las cosas para mí. Eso es humildad. Isaías 57:15 dice: porque yo, dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Mire cómo se está, mire la descripción del Dios Todopoderoso, ¿verdad? El alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Dios no solo está sentado en su trono, es que se encargó de asegurarnos de que su Espíritu Santo está adentro de nosotros. Mire qué poderoso, no es que yo grito para ver si me escuchan allá arriba. Es que no se trata de gritar, se trata de reconocer quién es Él. Y Él habita en nosotros, dice. Él se encarga de alentarnos, de animarnos cuando estamos quebrados, cuando estamos lastimados. Y el tercer punto, un corazón está quebrantado cuando busca una relación más profunda con Dios. Esto nos llama a no quedarnos cómodos, a seguir aprendiendo, a seguir buscándolo. Y son aquellos que están con un corazón quebrantado, buscan una relación más profunda con Dios. Ir un poquito más allá con Dios. Señor, tómame la mano y méteme más a las aguas profundas. Quiero conocerte más y más. Y no caer en la comodidad, y no caer en la conformidad. Es aquel corazón que busca orar más para tener una relación más íntima con Él. Y vivir de acuerdo a los principios de su verdad. Mateo 5:3 dice: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Sabe quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen que necesitan a Dios. No es el que no tiene plata, es el que reconoce que necesita a Dios. Y dice: porque el reino de los cielos les pertenece. Eso supera cualquier cosa que podamos tener o desear. Porque si el reino de los cielos nos pertenece, significa que cuando yo hablo con Dios, tengo acceso al reino de Dios. Eso es lo que nos pasa cuando nos sentimos lejos de Dios o cuando sentimos que Él está lejos. Sentimos que su reino está por allá. Pero Mateo 5:3 nos está diciendo que cuando tenemos un espíritu humilde que busca a Dios, el reino de los cielos nos pertenece. ¿Qué es el quebrantamiento entonces? Es un proceso de crecimiento en la fe y la relación con Dios. Es el reconocimiento de nuestra incapacidad y la dependencia de la gracia de Dios. Porque nosotros somos limitados, pero Dios no. Él es todopoderoso, dice la palabra. En otras palabras más simples, quebrantamiento es poner a Dios por encima de todo lo que necesito. Y le voy a pedir que se ponga de pie para terminar. No hay peor cosa que nos puede pasar es que sentir que Dios está lejos. Pero no hay mejor cosa que nos pueda suceder que sentir que Él está cerca, al alcance. Y yo recuerdo que cuando estaba pequeño y yo quería algo de mi papá,
Mire, yo iba donde mi papá, me le sentaba en las piernas, lo acariciaba, le sobaba la barba, le decía que él estaba guapo y que yo estaba más guapo que él. Y le hacía cariño y le decía, papi, te amo, sos el mejor papá del mundo. Y cuando yo le pedía algo, él me lo daba, con todas las limitaciones que él como ser humano podía tener. Él cedía cuando yo me le acercaba, cuando yo lo abrazaba, cuando yo lo amaba. Cuando yo tenía esos gestos con él y lo buscaba con todo mi corazón, le expresaba mi amor, él estaba ahí y me daba lo que yo le pedía. Y Dios es un Dios cercano, que busca nuestro corazón, que busca tener una intimidad con nosotros. Y mire, cuando Dios está cerca, su reino está al alcance. Porque un corazón quebrantado pone a Dios por encima de absolutamente todo. Y así como el Salmo 34:18 decía, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El 19 y el 20 dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas, de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. No hay promesa de ausencia de problemas, pero sí hay promesa de protección. Él dijo, yo los voy a librar, yo los voy a proteger. Cuando ustedes me busquen, yo estaré ahí. Y a veces nos acercamos a Dios por lo que puede darnos, por lo que necesitamos, por lo que estamos sufriendo. Pero adoración verdadera es cuando Él se vuelve más importante que todo lo que necesito, que todo lo que tengo, que todo lo que anhelo. Cuando Él es primero, todo sucede. Porque la palabra dice buscar primero el reino de Dios y su justicia. Él va primero en nuestra vida, Él va primero en nuestra oración, Él va primero en nuestra agenda. Pero me gusta mucho porque dice, y todas las cosas serán añadidas. ¿Y sabe por qué? Porque si Dios está cerca, el reino de los cielos está cerca. Está allí. Por eso Jesús dice, pidan y se les dará, porque el reino está ahí. Porque cuando nos acercamos al trono de la gracia, ahí está su reino y le podemos pedir. Y todo va a venir por añadidura. Nosotros llamamos y Él acude a nuestra ayuda. Nosotros pedimos y Él nos da. Nosotros hablamos y Él nos escucha, porque está cerca. Porque es un Dios cercano. Dios está esperando a que nosotros le hablemos y nos entreguemos a Él. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que con sus palabras le empiece a decir, Espíritu Santo, ven. Dígale con sus palabras, ven Señor, aquí estoy. Ven, ven, te necesito. Ven Espíritu Santo, te quiero sentir aquí, ahora. Quiero sentirte cerca. Quiero sentir tu aroma, Señor. Dios es más grande que cualquiera de nuestras necesidades, que cualquier enfermedad, que cualquier petición. Él es mucho más grande, pero Él quiere escucharlo de ti. Él quiere escuchar que lo necesitas, que lo amas. Y así como los discípulos se encaminaron y le dijeron, no ves que nos ahogamos. Él quiere escuchar tu voz. Él quiere escuchar lo que tú le quieres decir. No hay mejor oración que la que tus labios le puedan pronunciar a Él en una llamada de auxilio.
Su oído está atento a tu llamada. Él está esperando a que se lo digas. Díselo con tus palabras. Que Dios está en este lugar. Y si necesitas oración, levanta tu mano. Si tienes necesidad, si tienes alguna enfermedad, levanta tu mano y alguien va a orar por ti. Pero llama, clama al cielo. Clama a Dios y Él responderá. Dile que ya no puedes. Dile que te hundes. Díselo con tus palabras y deja que el Dios Todopoderoso obre. Que calme la tempestad que hay en tu mente, en tu corazón. Que abra las puertas que han estado cerradas. Que las ventanas de los cielos se abran, pero que fluya el reino de los cielos en tu vida. Habla con Él. No te preocupes el que está a la par, no te preocupes que te escuchen. Habla con el Rey de Reyes, habla con ese Dios que siempre está al alcance, que siempre está cerca, que está cercano a su pueblo, que está cercano a nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Estamos aquí porque queremos verte a ti. Queremos ver esas señales, esos milagros. Muévete, Espíritu Santo. Derrama tu gloria en este lugar. Te necesitamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor. Te damos la gloria, Señor. Te damos el honor. Esta es tu casa, este es tu pueblo. Escucha, Señor, sus oraciones, escúchalos, escúchalos. Escucha a cada persona que está hablando contigo, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, ven.